Hola, buenas noches. Estamos aquí en Navaloquita presentando el trabajo de Jaime Colín y nada más quiero contarles un poquito de su carrera antes de poder empezar a platicar con él, porque más bien él nos platique su proceso artístico y su trabajo. Es de la Ciudad de México, nació en 1979. Es artista visual, egresado de la licenciatura en Artes del Centro Morenense de las Artes, generación 2002-2006. Cuenta con una maestría en artes visuales y diseños por la UNAM, 2013-2015. Y a través del dibujo, la pintura y la gráfica digital, su trabajo se centra en la cartografía como método de representación para explorar la astronomía, la ufología, el paisaje y sus transformaciones. Actualmente le interesa la imagen satelital para evidenciar el daño ocasionado por las acciones humanas sobre la superficie terrestre. Entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentra A Cielo Abierto, Galería Victoria, Centro Morenense de las Artes, en Cuernavaca, Morelos. En 2019, Bauxita, ¿cómo se pronuncia? Bauxita, Bauxita. Bauxita, Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México. En 2019, Paisaje Satelital en el Centro Cultural Alegoría de Cuernavaca, Morelos. En 2018, Paisaje Reconstruido, Galería Jardines de México. En 2016, Horizonte Reconstruido, Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos. En 2016, entre sus premios y distinciones destacan Distinción Especial en la Bienal UNAM Artes Visuales 2016. Obtuvo el primer lugar, Premio de Adquisición de la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales Miradas 2012. Fue beneficiario de la Beca Nacional a Jóvenes Creadores del FONCA, ediciones 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015. Y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión de FONCA 2018-2021. Y actualmente vive y trabaja aquí en Cuernavaca, Morelos. Y estamos muy emocionados de poder compartir esta conversación con él y que nos cuente sobre su trabajo y su proceso artístico. Bienvenido, Jaime. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, pues como ya lo comentaste, estudié en el Centro Morenense de las Artes Ujú. y inicié en el 2001, del 2001 al 2006. Pero previo a eso bueno, estudié o quería ser músico. Me gusta mucho la música e intenté hacer música, pero me di cuenta que me gustaba, pero no era lo mío. Entonces, en ese proceso estuve yendo a clases de música en el Centro Morelense de las Artes, descubrí la carrera en artes visuales. No, antes no, no sabía que existía una carrera en artes visuales como tal. Desde niño me gustaba dibujar y colorear cuadernillos de estos que te regalaban en la primaria. Digo, yo creo que a todos los niños les encanta eso, pero yo lo disfrutaba. Y en secundaria hice algunos talleres, yo un taller que se llamaba, en una escuela, una secundaria federal, y llevaba talleres de artes plásticas. Pues en los talleres de artes plásticas hacíamos más que pintar o dibujar o hacer grabado, hacíamos manualidades, ¿no? Pues a mí me gustaba eso. Pero nunca supe que eso era una carrera, ¿no? O al menos la maestra que tuvimos nunca nos habló de que existía una carrera, nunca nos dio historia del arte, siempre eran ejercicios como estas manualidades, como hacer una virgen con hilo de colores o pintar sobre yeso o hacer un dibujo, una pintura con semillas, ¿no? Lo más cercano que estuvimos a algo creativo fue eh, tratar de hacer una xilografía. Y pues eso me encantó, pero pues más allá de eso yo no tenía la idea hasta que estuve en el Centro Morenos de las Artes y fue que descubrí que había una carrera en arte, ¿no? Pues me metí ahí y durante los primeros años estaba ahí descubriendo un nuevo mundo, descubriendo cosas, descubriendo artistas, ¿no? Gracias a los profesores que tuve. Y desde entonces me empezó a fascinar la idea del color. Entonces, por eso, bueno, tengo esta imagen aquí, que es de las iniciales,
y un poco hablando con Minerva, con Mila, lo que quería era hablar más que nada es acerca de las intervenciones en espacios específicos que realizaban, ¿no? Pero también estas intervenciones se desprenden de dibujos o collages bidimensionales, entonces eso va generando o ha generado estas piezas efímeras, ¿no? Porque nunca, bueno, la que más se ha conservado es la que estuvo en la Galería Victoria en el 2019, que el año pasado se pintó apenas, ¿no? Pero estuvo ahí durante 2 años. Pero todas las demás fueron de carácter efímero. Entonces, esta serie se llama King Bombo, ¿no? Y eran collage con papel china y tinta. Entonces, ¿Qué como estaba significa en este proceso quimbombo? de quimbombo, es una verdura, sí es un vegetal africano. Luego seguramente lo has comido, tiene como una forma de chile, Mm. tiene como, es verde y parece como estrella, ¿no? A mí me encantaba el nombre de esa verdura. Y Nunca lo le había puse escuchado. por esa razón. No tiene nada que ver con la pieza, con la serie, pero me gustaba la idea de tener un nombre a una serie que no tuviera nada que ver con la imagen. Porque, bueno, en ese entonces estaba enamorado de Kurt Cobain, de su música, de su vida, de su ideología, y él lo que dice es que pues, una canción no necesariamente tiene, el título de la canción no tiene que describir el contenido de la canción, ¿no? Entonces, hacía eso, ¿no? Era un poco raro, pero me gustaba hacer eso. Y entonces son esta serie de collages y que eran juxtaposición de colores, ¿no? O tratar de generar tonalidades, ¿no? Como está en este proceso de aprendizaje, de descubrimiento, me gustaba mucho las albercas de David Hockney, estas Ujú. albercas que él hizo con papel eh, artesanal, papel pigmentado. Entonces, me inspiré mucho en esa serie de obras que él hizo, ¿no? Posteriormente intenté hacer algo con pulpa de papel, pero no salió lo que esperaba, resultó otra cosa y ahorita se lo mostraré. Eh, Entonces, estos son los collages, ¿no? Sí. Algunos de ellos los vendí 2 o 3 y tengo otros 4 o 5 por ahí guardados y ya con el tiempo, digo, han pasado 20 años, se han empezado a decolorar, ¿no? A pesar de que no están expuestos al sol, eh, están, pues, digo, están perdiendo el color. Digo, el papel china fácilmente pierde el color. Entonces, Sí. en algún momento intenté, ¿cómo se llama? Buscar o ver la manera o sea, de qué manera se podía quitar el ácido al papel, ¿no? Para que perdure. Y de hecho, Ujú. con eso me topé con este artista mexicano que se llama Chucho Reyes, que es lo que hacía era pintar sobre papel china y posteriormente daba regalos y con esos papeles él envolvía a, los regalos, ¿no? Entonces se los daba a sus amigos, ¿no? Entonces, estaba padre, me gustaba. Y Muy luego padre. conocí a otro artista que se llama Humberto Espíndola y él se dedicaba a trabajar con el archivo o recuperar todos estos papeles de Chucho Reyes, ¿no? De hecho, este hombre tiene una serie pues no de altares, pero sí como portones con papel China, y uno de ellos estuvo en el Museo Barroco en Puebla, ¿no? Entonces estaba padre. Oye, James, nada más aquí Sí. una pausa rapidísima. Estoy anotando las referencias que está dando para después compartírselas en una lista. Entonces anoté David Hockney, Chucho Reyes, pero acabas de decir otro que se me fue, que también Ah, pintaba Humberto con papel. Espíndola. Ándale, Humberto Espínola. Sí, Para Humberto tenerlo Espíndola. aquí anotado y pasar la lista. Sí, exacto. Para que no se me distraigan acá. Yo anoto eso. Sí. Perfecto. También tengo el quimbombo. Y, y entonces tenía estas piezas, ¿no? Como que eran más de carácter lúdico también, ¿no? La verdad me da mucho placer hacer estos trabajos, ¿no? Uno por el color y otro porque estaba haciendo algo nuevo.
algo que me gustaba y algo, después de venir de esa tortura de las clases de música, donde batallé mucho con el solfeo, por esa razón me salí. Entonces, esto me parecía súper fresco y será lo que me gustaba y lo que quería hacer, ¿no? Entonces, desde ahí decidí hacer todos estos trabajos de manera, o sea, no me los tomaba como ejercicios de clase, me los tomaba como algo serio, como algo profesional. Porque creo que eso hizo una gran diferencia, ¿no? Porque desde ese entonces entendí que tenías que invertirle al papel, tenías que documentar. De hecho, estas fotos, estas piezas están documentadas. Un amigo me ayudó a documentarlas, Ujú. pero son todavía con rollo fotográfico, ¿no? Entonces, no las he podido, o no me he tomado el tiempo de digitalizarlas como se debe. Aquí lo que hice fue escanear únicamente la foto, ¿no? Pero Ujú. digitalizar el negativo yo creo que sería una buena opción. Ah, pues Entonces, tenemos luego esto escáner de si esto, necesitas ajá. el servicio. Y luego, gracias. Luego, pues como había entendido esto, en algún momento lo perdí Ujú. y perdí, pero también pues, estaba en una etapa medio depresiva, pero olvidé que tenía que registrar, olvidé que tenía que invertirle el papel, que era importante en los materiales, ¿no? Pero seguía teniendo el contacto con, con el material, que es lo que me motivaba o lo que siempre me ha motivado a desarrollar las piezas. Ujú. Entonces, dentro de esto, a partir de estas, como les había comentado, que siempre parten, las intervenciones siempre parten de trabajos bidimensionales, sí, o obras bidimensionales, desarrollé estas intervenciones. Esta que se llama, bueno, el título es aquí sí lo describía totalmente azul, pero esto lo hice durante mi etapa de estudiante que les digo que descubrí el papel china y estaba investigando o indagando qué más podía hacer, ¿no? Entonces, a modo de tapicero hice esta especie de mural en un salón de clases del Centro Morelense de las Artes, que durante mucho tiempo nos sirvió como sala además de tomar clases, como sala de exposición, ¿no? Porque al final del semestre presentábamos nuestros trabajos finales ahí, ¿no? Y este es uno de los trabajos finales que presenté hice otras piezas igual Ujú. sobre muro, con papel china, pero esta fue la que presenté finalmente, ¿no? Entonces, Ujú. además de eso, había hecho como unos pequeños bocetitos para, para proyectar o para plantearme cómo iba a quedar la pieza. Por ahí los Ujú. tengo, no los encontré, pero los quería escanear y entre mis archivos se perdieron, pero ahí deben de estar, entonces necesito hurgar más a fondo para poderlos encontrar. Pero estaba, bueno, ya viste esta pieza que hice a partir de estos collages, estos pequeños collages. Los otros collages no tenían medidas, miden 50 por 70, ¿no? Ujú. Y los papeles son de colores. Entonces era un color verde, color de beige, y luego ya sobre eso trabaja el papel chino. Entonces, después de esta intervención, me invitaron a ser parte de una muestra colectiva en la misma escuela, en la galería de la escuela, que se llamaba Bidimensional, y la muestra lo que trataba de presentar eran diferentes posibilidades tanto de pintura como de dibujo, como de instalación, dar a conocer o mostrar qué se puede hacer con lo bidimensional, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hacer este gran muro rojo que medía, yo le puse medidas variables, pero creo que medía 6 metros por 3 metros de alto, ¿no? Entonces Ujú. todo es papel china. Entonces está pegado con este aerosol, sí, de 3M que te permite pegarlo, pero también luego tiene la facilidad de que lo puedes despegar, ¿no? Porque hay distintos, desde el más suave hasta el más fuerte. El que yo Ah, usaba era el más suave. reposicionable. Ajá. Ajá, y ese fue el que utilicé. Entonces Ujú. fue esta serie de intervenciones. Posteriormente hice otra pieza con papel china. No era tanto un mural, pero sí era una pieza de 3 metros por 3 metros en el Jardín Borda. No me sentí nunca bien contento con esa pieza y no la registré, o creo que sí se registró, pero pues, como nunca me gustó, entonces no le tomé interés y no tengo ninguna foto de eso. ¿Ahora te Entonces, arrepientes o no? sí, yo, pues ahora que la veo, digo,
porque además era muy distinta, bueno, no distinta, o sea, lo que había hecho era el collage por debajo y luego encima eh, puse el papel, ¿no? Ah, Entonces no había ningún hueco, no había ningún color, solamente había tonalidades. Y era rojo. Entonces, si tú lo veías en vivo, se veía muy bien, pero si lo veías en foto, pues no entendías de qué era, solo era un cuadrado rojo y ya, ¿no? claro. Porque además en estas piezas a mí me interesaba esta frase famosa de Rothko, que decía que no era lo mismo 1 centímetro de rojo que 3 metros de rojo, ¿no? Entonces, Sí, también en función de esa dinámica fue que trabajé estas intervenciones. sí. Entonces, Bueno, y ajá, o sea, eso era como la maravilla de que entendiste el material, porque el papel de China pues, es súper frágil en el sentido de que está teñido con alilinas y al contacto con el agua el tinte se va, ¿no? se- Ujú, sí, empezó todo como pues desde ejercicios de clase que teníamos ujú. y ver de qué manera funcionaba el papel, entenderlo, tratar de, bueno, el simple contacto, tratar de ver cómo funciona, pues la delicadeza que tiene el material también, y que si tantito le salpicas o hablas y le botas saliva, pues ya es el de color, Sí, o ¿no? te suda la mano ya. O te da la mano también, que esa es la otra. Sí, sí. Sí. Entonces, lo que les comentaba de las piezas que me interesaba o que me inspiraban las albercas de pulpa de papel de David Cobbney, eh, hice esta intervención en un espacio que se llamaba E21 Arte Contemporáneo. Unos amigos que tuvieron aquí en Cuernavaca, estuvo el espacio funcionando como 3 años o 4 años, y esto fue en el 2004. Entonces, dentro de las dinámicas que tenían, juntaron artistas y me invitaron a mí también y hicieron una dinámica que se llamaba contenedores. Entonces, en los contenedores había 5 artistas y teníamos 2 semanas o una semana, no recuerdo exactamente, para desarrollar una propuesta dentro de la galería, ¿no? Pues lo que trabajamos nosotros fue a partir de los sentidos y yo decidí trabajar con el tacto, ¿no? Entonces la pieza tenía que ver con el tacto. Entonces, como les había comentado, me interesaba mucho hacer trabajos con pulpa de papel. Al final, pues lo que hice resultaron con unos chicharrones güey, que no me gustaban, porque además de pasar del papel china, esos chicharrones tan duros y tan gruesos, no, pues no me sentía a gusto. Entonces lo que hice fue encontrar la manera de hacer esto pues, más lúdico y más sencillo. Lo que hice fue así, literal, papel de baño y pigmentarlo con colorante para ropa y hacer esta dinámica que no fue performance, pero también con el tiempo me di cuenta que la acción era importante, ¿no? Que debía haber grabado posiblemente el acto de lanzar el papel sobre el muro, ¿no? Después le comentaba a Minerva que hice otra intervención en Puebla, pero como luego tengo no sé, o sea, no me siento a gusto con algunas piezas, entonces no les doy importancia y no las registro. Entonces eso se perdió, ¿no? Nunca lo registré. También era parte de estas dinámicas que hacíamos con esta galería E21, que fuimos a Puebla a hacer una exposición. Y bueno, esto fue el resultado de la pieza, ¿no? Pues duró una semana. Pensé que iba a ser un lío quitarla, pero no, fue muy sencillo. Porque además le puse pegamento para que se adhiriera bien a la pared. Quedó muy bien. Un poco Sí, como eso que después juegan el niño de agarrar así el papel mojado y aventarlo al techo. era también parte de eso, porque bueno, yo crecí en Santa Fe, bueno, no lo que soy en Santa Fe, lo que era en Santa Fe, una parte de Santa Fe, mi papá trabajando en una mina y vivíamos en unas casas que pertenecían a las minas, ¿no? Pero las casas eran de techos de asbesto. Entonces, mis hermanos y yo lo íbamos al baño y aventábamos papel de baño mojado. Eso conectaba mucho. Aventábamos al techo, ¿no? Entonces, conectaba, también era parte de eso. O sea, sí recuerdo que tenía que ver con esto. Sí, sí. Es importante mencionarlo para Sí. que no se Y escapen esos detalles jugosos. sí, ahora que lo mencionas, es que no me acordaba.
No, yo sí dije, o sea, pues qué rico, como lo que decías, como también es muy performativo el hecho de agarrar y mojarlo y estás, ¿no? Como, Sí, de hecho luego estaba sentado en el baño y agarraba papel de baño y lo mojaba ahí en algo y pues, lo aventaba, ¿no? O sea, sí, aquí no estuve. sé. Y así mis hermanos también hacían lo mismo, ¿no? Entonces era una cosa pues, ahí lúdica. Y van haciendo su mural sin darse cuenta. Así nuestro mural, nuestro David Hockney. Y luego dentro de esa serie, después de estas piezas, lo que hice fueron estos collages con papel china también, papel china negro, y lo que hacía era decolorar, ¿no? O sea, en realidad lo que usaba era cloro y trabajar estos dibujos que desde entonces ya me empezaba a interesar la idea del espiral, del laberinto y un poco la idea del, no lo tenía claro, pero pues estaba trabajando en esa función, ¿no? Entonces empecé a hacer esta serie de collages que eran sobre papel craft y tinta de China, perdón, papel china de color negro de color dorado. Y las piezas eran grandes, medían 2 metros por 1,50 medía el papel, me parece. Que era un papel craft que tenía que ir a la Ciudad de México y comprarlo allá. Oh, wow. Desafortunadamente, este papel sí pierde muy rápido su color, pero rápido, no sé, a los 2 o 3 meses ya el color prácticamente se había perdido, ¿no? Además de aplicarle el cloro, eso yo creo que también afectó. Y estas piezas prácticamente se perdieron. Pero bueno, ahora que estaba revisando mi archivo, pues decidí como mostrarlo porque también es parte del proceso y de cómo iba conceptualizando o ido conceptualizando la idea del espacio, ¿no? Que puede ser desde formatos pequeños hasta formatos más grandes, ¿no? O hasta esto de la intervención en el espacio. Bueno, un montón de cosas como la experimentación con los materiales, la cosa también como de, pues eso de aprender, o sea, de ser más cuidadosos con el registro, pues como que la permanencia de las piezas pues, es efímera, como un montón de cosas Sí, de por medio, ¿no? sí, no, ajá. Digo, una, cosas que posiblemente yo no les tenía tanta o no les daba tanta importancia. Ujú. En un principio sí, y luego ya te digo, pues, se me olvidó, lo perdí un poco, pero ya cuando haces este tipo de presentaciones, te acuerdas de algunas piezas y dices, ah, qué pendejo, nunca lo registré o la tiré o no sé, muchas cosas que pasan en el camino. Sí, no, es importante que Bueno, esto se queda grabado por si alguien lo ve o de los que estamos aquí presentes, ya, también se digo, tenga presente en los propios procesos, como, ah, ok, sí es ya sé. importante, aunque ahora me parezca feo, mañana quizá no. Sí, y luego comencé a hacer esta serie de dibujos que eran con tinta china, que también aquí cometí algunos errores que descubrí el marcador Sharpie, que es de aceite, y también eran sobre papel bond. Entonces, con el tiempo las piezas se fueron perdiendo, ¿no? Pero pues ya, como en las otras piezas ya venía la idea del laberinto, la idea del caos, la idea del, de los fractales, aquí ya pues, lo estaba haciendo más evidente, ¿no? Y me interesaba la idea del micro y macrocosmos, ¿no? Aunque son ideas que están en el aire y que de repente me da cuenta que más adelante las generaciones también lo retomaban en la misma escuela y empezaban a hacer las mismas dinámicas. Es algo que está ahí, ¿no? Ujú. Posiblemente las referencias de los profesores eran las mismas para todos y caíamos en lo mismo, ¿no? No todos, pero sí me acuerdo que algunos empezaban a hacer lo mismo. Como Y lo que llaman el espíritu de la época, ¿no? sí, entonces pasé también durante este periodo, se me, yo creo que también tenía que ver con cómo me estaba sintiendo en esa época, estaba un poco, no un poco, estaba deprimido, aunque no era evidente, y me fui perdiendo la fascinación por el color y me fui más hacia el blanco y el negro, ¿no? Como más monocromático. Entonces empecé a hacer esta serie de piezas, estas son, no tengo las fichas, porque estuve ahí hurgando en el registro, y estas son protas y
es un díptico, mide 50 por 70, no mal Ujú. recuerdo, y es con monedas, ¿no? Con una moneda antigua que tenía en mi casa, la empecé a hacer. No se ve, tampoco me interesaba que se notara que, o sea, de qué año era o si era el águila o eh, qué otra imagen tenía por enfrente, ¿no? Entonces era más bien como la idea del círculo, la repetición, la idea del fractal. Entonces, en Oye, función nada de más eso si también no, comencé. si puedes abordar tantito sobre lo del frotage para que se entienda la técnica. Ah, sí, el frotage es esta técnica que en cualquier textura tú le pones el papel encima, es como una especie de grabado, Ujú. y con con grafito, incluso lo hacíamos en la primaria cuando te ponían a dibujar la banderita y en el centro le ponías una moneda y le tallabas con el lápiz y se marcaba el águila, ¿no? No sé si lo hicieron, pero bueno, ahí ya lo hice. Yo creo que también viene de ahí Si algún y día que fue están esta primer, aburridos. ajá, y que fue esta primer pieza la que hice con la moneda, ¿no? En función de Ujú. eso. Luego lo que hice, dije, pues no necesariamente tiene que ser una textura que me encuentre por ahí, puedo hacer una textura yo, entonces hice mis texturas, unas plantillas, entonces con plantillas empezaba a hacer esta construcción. Nunca tenía ¿Plantillas idea de qué? eran de estos materiales que utilizan los peleteros, creo que se llama Ah, neolite, como un hule, lo utilizaban mucho en grabado porque era muy barato. En claro, grabado lo como la empezamos a suela de utilizar. zapatos. Ujú. Sí, en grabado, como el linóleo era muy caro, pues encontramos la alternativa de hacerlo sobre este material que era neolite. Y es como suela de zapato y ahí pues, hacía las placas y solo era una placa, solo era un patrón y con ese patrón iba repitiendo el frotaje en toda esta forma, ¿no? Que no la Oye, sí, tenía definida, le iba construyendo y ya al final, pues ahí más o menos me iba limitando, ¿no? Entonces ujú. es un políptico, son 4 piezas de papel. Y aquí sí ya, o sea, no solamente era el frotage, sino después del frotage ya le trabajaba más el negro, ¿no? Que quedara más. La serie se llama Turbulencia, ¿no? Y tenía que ver con la idea del espiral, del laberinto, ¿no? La idea del fractal, que en ese entonces me interesaba. Me interesaba, aunque no lo tenía muy claro, no sabía desde dónde, ¿no? Pero pues era más bien desde lo formal, desde la forma. Ujú. Y esta otra que es de 6 piezas. No se alcanzan a notar porque cuando hice cuando hice el registro, lo que hice fue unirlas completamente. No le dejé una línea para que se notara que eran 6 piezas, ¿no? ¿Tu intención era que no Y se esta, vieran o que sí se vieran? sí, como en esta que se viera, ¿no? Que Ajá. se vea. Ajá. O sea, en esta sí ya le dejé digo, son 4 papeles, ¿no? Entonces son Ujú, políticos. Y en estas no, pues, por eso no se alcanza a percibir. Parece una sola pieza. ujú, ujú. Aquí también. Y bueno, entre esta dinámica era igual el dibujo en automático, el dibujo a veces sin sentido y a veces un poco entre aburrimiento. Yo creo que tenía aburrimiento en esa época. Y era otra delineador. Ahora les dicen intuitivo. Sí. Y esta es una de las piezas que se me echó a perder porque le hice con este Sharpie, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedó en la basura. Esta sí la tuve que repetir de una cuenta, ¿no? Porque además pues, por ahí me la pidieron, creo que en el jardín borda, algo así. Y la volví a hacer. Entonces aquí tuve cuidado con el material, con tinta china y sabía que iba a perdurar. Pues era la misma dinámica de la espiral. Pues les pasó esto porque dentro de las intervenciones va dando pie a estas otras intervenciones. Esta es una intervención que hice en una de las salas del Olinjo Lisli, fue una exposición colectiva con otros amigos de aquí de Cuernavaca,
y lo que hice fue únicamente, esta es una pared que tenía textura. Y lo único que hice fue realizar o hacer una forma dentro de, con los patrones que ya tenía la misma pared y únicamente resaltarla, ¿no? Por aquí hay una foto referencia. Estuvimos una semana a trabajar y durante una semana estuve trabajando el, con el lápiz ahí, resaltando rellenando, yo decía rellenando los huecos que tenía, porque esta es una textura que se le llama tirol planchado y lo que hacen es con yeso como medio granulado y luego le pasan con una espátula y queda liso, entonces quedan todos estos huequitos y se hace toda esta textura, ¿no? Medio de fractales. Tú ya Dentro de veías esas fractales intervenciones, en todos lados. un poco, Sí, porque dentro de estas, delimitaste, ¿no? O sea, no era que era toda la textura que había, era como que tú decidiste de alguna sí, o sea, forma. decidí una forma, ¿no? Ujú. Digo, también hasta donde me dio el ánimo, ¿no? El brazo. El brazo. Y dentro de eso también desarrollé estas otras series que tenían que ver con estos dibujos de frotage. Y esto sí fue una intervención ahí en la Galería del Centro Morelos de las Artes. Era lo mismo, ¿no? Tratar de emular esta idea del espiral o del laberinto y con la idea del fractal. Pues era una pieza, digo, aquí tiene las medidas del muro, ¿no? Que son 3 metros por 4 metros. Esta exposición y esta pieza se llamó Plomo Negro, ¿no? Le puse así porque estaba trabajando mucho con el grafito y en un principio cuando se descubrió el grafito se le, se le llamó plomo negro, ¿no? Porque tenía las cualidades del plomo, pero en lugar de ser gris era negro. Se le puso plomo negro, después ya adquirió el nombre de grafito, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Hice esta otra intervención, esto fue en una galería en Ciudad Obregón, me invitaron a exponer ahí y era trabajar con la misma idea del fractal, la misma idea de la composición y la intervención en el espacio. Entonces, esta era otra intervención dentro de la misma exposición, ¿no? Estuve trabajando en ese lugar por una semana. Y Sí, bueno, acá ya, ya hay más cuidado también del registro, como de lo que decías del principio, como de la cosa performativa que sucede cuando estás sí, haciendo el dibujo, como la acción, ¿no? También es importante y también. sí, aquí digo, es menos importante la ciencia, es una cosa automática, cansada de estar ahí todo el tiempo frente a la pared, dibujando, tratando de rellenar. Bueno, pero para mí tiene sentido como la cosa de tu cuerpo, porque seguramente la cosa, o sea, el espacio más alto era donde alcanzabas, como que, o sea, como que tu movimiento del cuerpo ya te daba una limitación de por sí, como de la forma, ¿no? Sí, Sí, o sea, sí, como también es importante eso. sí, y aquí ya tenía aquí empezaba a utilizar una bitácora, ya tenía como unos dibujos que había hecho en una bitácora que estaba llevando. De hecho, la dejé, me faltaron algunas hojas para terminarla y luego estoy con que la voy a retomar. Porque es otra de las cosas que estoy haciendo ahora, tratar de trabajar con bitácora, porque eso nunca lo aprendí, bueno, al menos en la escuela nunca me lo enseñaron, no lo he tenido que desarrollar por mi cuenta, ¿no? Pues como todo. Pero, pero me ha gustado trabajar con bitácora. No tanto como ahí escribir los proyectos, pero sí dibujos, anotaciones, Ujú, y está padre, me gusta. ujú, como una especie de ejercicio previo, como. Sí, Ujú, ujú, sí, porque además lo haces diario y lo puedes hacer en cualquier lado. sí. Pues, posteriormente, después de este proceso de trabajar con los fractales, estaba buscando qué más quería desarrollar, qué quería decir, sobre qué, porque además en este proceso, en esta otra serie que les pase de turbulencia, yo ya había salido de la escuela y durante la escuela pues todavía tienes este cobijo de la institución, de tus maestros, de tus compañeros, pero sales y luego ¿qué haces, no? O sea, ¿para quién vas a trabajar? Afortunadamente en ese entonces me dieron la primer beca de jóvenes creadores del FONCA y comencé a trabajar esta serie que se llamó Neurosis y eran
En un principio eran, o sea, no sé por qué tenía la fijación de los peinados y de las trenzas, de las trenzas que se hacen en la cabeza, ¿no? Y en un principio trataba de representar eso. No, por eso le puse neurosis, yo no sé porque o sea, no me fascinaba, pero sí tenía mucha fijación en eso, ¿no? De cómo del peinado, de cómo se hacían luego las trenzas por acá, toda esta serie de trencitas que se hacen las personas que tienen el cabello muy chino, ¿no? Y que me parece padre, ¿no? Wow, Pues empecé a neurosis trabajar de con esa idea. dibujar pelo por pelo de esto, porque yo me acuerdo que esta fue o sea, la primera exposición tuya que yo vi, y que sí, literal, era así, pues como una cosa, o sea, no explicaría como neurótica, pero sí como con una labor exhaustiva de hacer las líneas y que la textura sí fuera literal como la del pelo, y aparte el grafito que tenía como esta cosa brillosa y súper negra, ¿no? Sí, Ujú. entonces ya luego al final se quedó como, se fueron transformando esos peinados en nudos, entonces Ujú. ya pasó a una cosa más visceral, ¿no? Que fueron estas últimas piezas, que no tengo todas registradas y pues son las que más me gustan, pero bueno, aquí están, ¿no? Tienen que ver. Yo no sé si tenían que ver también con lo que pasaba, porque después de que hice esto fue que, no, antes de hacer, fue antes, no recuerdo. O sea, esta se las hice después de que me operaron ahí tuve un problema de peritonitis, entonces puede ser que tenga que ver con eso La tripa. a nivel emocional. La tripa enmarañada. Ya sé. Bueno, a ver. Después voy en este orden, pero también Ujú. va en orden de lo más atrás hacia acá, Cronológico. hacia el Ujú. presente, ajá. Y esta serie se llama Ficción Astronómica. Es que no sé si está presentando bien, Ah, no se ve yo la lo veo bien, pero si puedes hacer la imagen un poquito más pantalla. grande del centro, o sea, la de tu presentación. Sí, es que, Nada más con déjame, la lupita que dice más, ahí pícale. ajá, ah, ya, espérame. Ujú. Está Ah, mejor, pues ¿no? mucho mejor, sí, mucho mejor. Perfecto. Sí. Bueno, la serie se llama Ficción Astronómica y lo que hice fue trabajar. Me interesaba, había ya dejado toda esa parte del grafito, del laberinto, del espiral y me empezó a interesar la idea ya me interesaba el tema de la astronomía. Ujú. Digo, interesarnos, no, o sea, de- desde un lugar visual, ¿no? Entonces, recuerdo que Mila me recomendó un libro y lo fui a comprar, un libro que estaba por ahí en una, en un Librería bazar de viejo. y lo Ujú. conseguí. La librería de viejo me encantó el libro y además tenía unas pequeñas ilustraciones que estaban súper bonitas y en función de esas ilustraciones fue que comencé a trabajar esta serie de piezas gráficas, ¿no? Estos son acetatos, entonces la idea era trabajar como falsear la información o falsear estos esquemas que describían la dinámica del Sol, las etapas de la Luna, describían las constelaciones, venían pequeñas ilustraciones de las constelaciones y luego lo que hice es ficcionar la imagen o no tanto la información, pero sí la imagen, ¿no? Pues en función de eso fue que trabajé esas piezas. En un inicio eran eh, acetatos y proyecciones de acetatos que iban acompañadas con estas imágenes. En esta imagen se alcanza a ver o sea, de un lado, del lado izquierdo está la proyección y del lado derecho están las impresiones. Ujú. Entonces, Ah, con tu mouse comencé a igual trabajar puedes esta serie, señalar. ¿no? Sí, sí, aquí están las impresiones. Sí, exacto, Sí, exacto. aquí están
los dibujos que hice sobre acetatos, ¿no? Ujú, Entonces son eh, pues, todos estos dibujos que empecé a hacer a partir de un mismo esquema, que lo ujú, escaneaba, luego lo trabajaba, luego lo volvía a escanear y luego lo volvía a trabajar en Photoshop, ¿no? Pues, al ujú. final quedaban esta serie de dibujos digitales, ¿no? Y la serie se llamó Ficción Astronómica, que son impresiones digitales sobre papel de algodón y cada una mide 30 por 30 centímetros. Por ejemplo, esta es una de las etapas de la Luna, ¿no? En relación a la Tierra. Está bien, sí. Siempre que hay una constelación, ahí se ve Osa Mayor. Oye, ¿y cómo fue que Y del peinado enmarañado, o sea, de la tripa enmarañada pasaste a esta como especie de nueva organización, como, aunque es ficticia, como a reorganizar, a reordenar como tu cosmogonía, ¿no? Como, ¿qué hay así en estaba, medio? ah, había estudiado ya el posgrado en crítica y arte contemporáneo en el SEMA, ya me había plantado otras cosas, quería hacer otras cosas, ya no quería seguir siendo o seguir haciendo estos dibujos de carácter intuitivo, obsesivo y en automático. Y sí quería cambiar la dinámica de hacer otra cosa, ¿no? Quería Ujú, pues tener más diversidad en cuanto a material, no sé si a temática, porque de alguna manera pues, las temáticas siguen ahí, ¿no? ujú, Tienen que ver también, yo creo, mucho con mi infancia, ahora que lo pienso. Y también entré a la maestría en la Universidad, Universidad del Estado de Morelos, y ahí pues, tuve otros maestros, conocí otras cosas, conocí como más referencias, y fue que ya como que empecé a cambiar la dinámica. Aquí hay un punto importante que no bueno, no la quise mostrar esta otra serie, pero hice una serie de dibujos digitales que se llamó Helio, ¿no? Pero que igual eran estos dibujos en automático, pero fue una, no sé si transición, pero sí fue como lo último que hice sin ujú, tener presente como una idea fija, ¿no? Desde un inicio. Y aquí ya empieza a cambiar la dinámica con esta serie. ujú, Entonces, desde ahí fue que empezó a cambiar la dinámica de cómo concebir la imagen, cómo concebir una idea o un proyecto, ¿no? Pues fue que hice esta serie de piezas, que son entre el 2011 y 2013. ujú. Y a partir de ahí fue que también ya comencé a les decía, me empezaba a interesar esta idea del paisaje, la idea del paisaje, en este caso que tenía que ver con la astronomía, y de la astronomía pasó a esto que yo, esta serie que se llama Núcleos Urbanos, y eran, eh, estos son dibujos digitales, pero la serie comenzó con papel picado, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era mostrar o tratar de hacer estas recreaciones de algunas ciudades de México, de cómo se perciben, por ejemplo, desde un satélite en la noche, ¿no? O desde un avión en la noche, qué forma Ujú, tienen y cómo se iluminan, ¿no? Que se ve padre, es una cosa incandescente ahí, ¿no? Porque vibran las luces de todo, ¿no? Entonces, ujú. estos dibujos son dibujos digitales en función de eso. Eh, por ahí le comentaba también a Minerva antes de iniciar la charla que no, nunca los he impreso y los tengo en digital, ¿no? A ver si algún día lo puedo hacer. Ujú, Entonces, en esto lo que hacía era tener la forma de la ciudad y lo que iba a hacer, lo que iba haciendo era juxtaponer la forma. Entonces iba creando estas plasmas o estas plastas de ciudad, ¿no? Porque se llama Proceso de Ciudad, esta serie. Me interesaba también cómo las ciudades van creciendo en México, van creciendo y en Latinoamérica van creciendo de forma orgánica, ¿no? O sea, no, tal vez, no sé si todos lo sepan, pero en Latinoamérica, todas las ciudades, o sea, en Europa, pues sí, en Europa sobre todo, todas las ciudades están construidas a partir de un río, ¿no? Hay un río. Y aquí en Latinoamérica no se ve el caso. En Latinoamérica yo creo que son pocas ciudades las que están construidas en función del río o al lado del río.
O sea, por ejemplo, la Ciudad de México estaba sobre un lago, Cuernavaca pues está sobre barrancas, ¿no? Sí. O sea, Zacatecas era una zona minera, Tasco era minero, Tasco era una montaña, un pueblo minero. Y entonces así se van construyendo en función de lo que había, ¿no? O estos ciudades del norte, que las ciudades del norte también en función de la agricultura, ¿no? Ujú. Entonces es muy Como de los distinto. recursos naturales. De los recursos, es a partir de los recursos naturales y pues sí, la ciudad segura pues era a partir del, incluso algunas ciudades en Estados Unidos también son a partir del río, ¿no? Más al norte, Ujú, pues tiene ujú, otra dinámica, ¿no? ujú. Y bueno, estas son las piezas que les comentaba que son papel calado, es papel calado y están iluminadas por detrás, ¿no? Pues, lo que sí era montarlas de alguna manera flotado, después ya empezó a hacerles una caja de luz que es más, porque las compraron y eso tenía que ser una especie de caja de luz, no podía estar flotado en medio de una sala, Pues, pero para o sea, exposición. también, o sea, eso que decíamos al principio de los materiales, ¿no? Como, o sea, entender cómo funciona el material, qué fragilidad tiene, como las posibilidades, soportes, etcétera. Sí, Ujú, eso. Sí, entonces más o menos así las presentaba, ¿no? Como se ve aquí. O sea, está flotada, está suspendida con hilo de nylon. ujú, Entonces es transparente y pues pareciera que está flotando la pieza, ¿no? Entonces la luz de atrás ayuda mucho porque deja pasar la luz y se ve como esta idea que tenía en un principio que les comentaba de que se notara la forma de la ciudad y cómo se puede percibir desde un satélite o desde un avión, ¿no? ujú. Oye, ¿tienes detalle de estas para que entendamos como Sí, la bueno. técnica? Sí, esta es la ciudad de Monterrey, esta es la ciudad de Monterrey, perdón, esta es a partir de la ciudad de Morelia, y es más o menos así el trabajo, ¿no? Lo que hacía era trabajar con un punzón de estos de peletero Ujú, y en donde aplicaba más fuerza se bota o sea, se perfora el papel y en otras solamente lo que hace es como una especie de suaje ujú, y esos pequeños suajes permiten que pase luz con menor intensidad, ujú, ¿no? Entonces está padre. ujú. Sí, sí, A se ve partir de una genial. fotografía, esto es a partir de una fotografía de la Ciudad de México que, que fue tomada desde un avión cuando iba aterrizando. Oye, y aquí siento que se unen como como dos mundos, o sea, que es como una cosa de técnica que para ti siento que es importante, como esta cosa que antes nombras neurótica, pero que también tiene que ver con una especie de acto meditativo, porque hacer esto te tomaba meses, ¿no? Sí, Como eran piezas pues que eran muy sí, laboriosas, pero también ya estaba también el concepto de los mapas y como este tipo de sí, y visualización. Ujú, empezaba a tomar importancia la idea de la cartografía y la idea bueno, empezaban tres cosas, la idea de la cartografía, la idea del paisaje y la idea de la vista satelital, ¿no? Que ya a ujú, partir de aquí yo no me daba cuenta, pero empezó a surgir ese interés, ¿no? ujú. Esta es Bueno, y que otra, la vista satelital es relativamente nueva, porque pues antes de tener satélites o cosas voladoras, pues esto no existía, no era, o sea, no sí, existía, era como imaginario, ¿no? Como una cosa sí. imaginada de Bueno, hacer lo podías una ver, cartografía de un espacio. Ujú, lo podías ver desde el avión únicamente, ¿no? Pero ujú. no tan alejado como un satélite, ¿no? Los satélites ahora ya tienen todos estos sistemas que que son sistemas súper potentes que lo que hacen es medir exactamente cómo es el terreno, cómo va, si hay una montaña, qué profundidad tiene el océano. Está súper complejo, ¿no? Sí, que Y esta bueno, cosa donde hay muchísimo más luz, pues es que el número de población el, evidentemente es mayor, etcétera, etcétera. sí, Ujú. sí, bueno, y a la fecha, o sea, cuando me toca ir en el avión, siempre me gusta ir en la ventana y si es de noche me fascina ir viendo. Parece un niño porque voy a ir en la ventana viendo todo el tiempo, porque me fascina, no sé por qué. Y dentro de esas, lo que dio pie a partir de estas piezas también fue hacer esta otra
intervención en un espacio. Esto se hizo en el MUSIC, en el Museo de la Ciudad de aquí de Cuernavaca, y fue ya una pieza mucho más grande, ¿no? Entonces, es MDF, está perforado y tiene luz detrás, luz amarilla detrás. Entonces lo que hace es que se vea dorado. Se ve dorado, se veía dorado. Cuando transitabas por la sala, lo que hacía era que las tonalidades iban cambiando y vibraba un poco el color y de repente parecían alfileres dorados, ¿no? Y eso, no sé, me fascinó un montón. Ujú. Entonces, en un inicio lo que quería hacer era representar Cuernavaca, pero pues era un poquito complejo por el tema de las barrancas, que no es como una masa, sino es Ujú. como una especie de chorizo que tiene, pues sí, tiene los huecos en tres, ¿no? Cuatro o cinco huecos, ¿no? Pues al final lo que hice fue una interpretación de lo que podría ser Cuernavaca, ¿no? Pues le puse K porque la exposición se llamaba CMYK, ¿no? Es una exposición colectiva. Y bueno, eso era más o menos, aquí se alcanza a ver la dimensión de la pieza. La pieza medía 333 por 375 de alto. Sí, está increíble. Ok, vamos más o menos. Yo me acuerdo de esa pieza y sí fue así como, bueno, yo creo que todavía era estudiante cuando fue esa exposición y fue así como, wow, ¿qué es eso? Como que no, siempre, o sea, nos parecía como muy revolucionario el hecho de encontrarnos con esta cosa tan experimental que hacías tú y como, como pues sorprendente, ¿no? En esta cosa de que se transitaba la pieza, se habitaba el espacio de otra manera y era paisaje, pero no era paisaje, o sea, era como una forma Ujú. abstracta. Ujú, ujú, Sí, todavía, o sea, de hecho tengo dos piezas que no he presentado ujú, y son igual a esta pieza que vimos, ¿no? Esta intervención. Ya las presentaré en algún momento. ujú, Entonces luego comencé, ya que fue todo este periodo de transición, comencé a hacer, y que me empezaba a interesar la vista satelital, empecé a hacer esta serie que se llama Círculos de Cultivo y que tenía que ver con la ufología, ¿no? Entonces lo que hice fue, al principio lo que quería hacer era como, lo que fui haciendo es recopilar anécdotas que la gente decía que había visto un ovni, que vio no sé qué, que bajó, que aterrizó, que si, que si fueron abducidos y que si, no sé, un montón de historias bien locas que leía. Y luego empecé a buscar fotografías de avistamientos y, y lo que hice fue hacer esta especie de collage, ¿no? Eh, porque me parecía como que al principio yo creía y después dije, "Ah, es una mentira, ¿no?" Porque veía las fotografías que cualquier manchita en el cielo que veían le hacían estas marcas como cuadrados o círculos y decían que eso era un ovni, ¿no? O sea, un objeto no identificado. Cualquier cosa que nos distingas puede ser un ovni. Pero platillos voladores, no sé, es muy raro. No sabía toda esta serie, toda esta colección de imágenes. De hecho, hay en internet, ¿no? Si buscas, hay miles. Y en ese tiempo, que fue en el 2013, empecé a hacer esta. Tengo ahí un montón, y las que más me interesaron fueron las que tenían estos señalamientos que me parecían ujú, ujú, pues, divertidos, ¿no? Y ya, entonces en función de eso hice esta serie que se llama Círculos de Cultivo, porque además dentro de estas historias locas, en Inglaterra en los años 90 apareció esto que todos conocemos, que es Círculos de Cultivo, donde de la noche a la mañana aparecía una forma ujú, y que se lo atribuían no sé, a extraterrestres, ¿no? A ujú. fuerzas divinas, en algún momento decían también, porque con el tiempo se fueron a hacer más complejas y no solamente en Inglaterra, sino se fueron replicando en muchas partes del mundo, ¿no? Incluso hay hasta una película que se llama Señales con Mel Gibson, que al principio está interesante y después, hasta que aparecen los extraterrestres, se hizo ya absurdo, pero me gustaba. Entonces, en función de estos círculos de cultivo que aparecían, lo que hice fue hacer estos diagramas, ¿no? Que pues, era una especie de cartografía
que hacía de la misma imagen y únicamente era eh, traducirla a la pantalla, a lo digital. Y digo, posteriormente las imprimí, ¿no? Pero lo interesante era todos los mitos que había detrás de esto, de que si eran los ovnis, luego decían que eran Dios, que era Dios, perdón. O sea, los cristianos decían que era Dios. Entonces había grupos de religiosos que cuando aparece un círculo de cultivo van y rezan, ¿no? En el círculo de cultivo porque creen que es Dios, ¿no? O una divinidad. Entonces es muy raro. Está muy chulo. Hay muchos documentales, me chuté muchos documentales en YouTube de esto, ¿no? De este tema y hay hasta científicos hablando de eso porque había unas cosas muy raras donde pues, al principio sí se veía que doblaban con una tabla, ¿no? Incluso estos par de locos que iniciaron esto, los ingleses, eran dos artistas y lo hacían con una tabla y mostraron cómo lo hacían. Pues únicamente era poner una tabla y lo que hacían era bajarla. Entonces iban como girando Aplastando. en su mismo eje, ajá. Ah, Pero luego lo curioso es que en algunos documentales o en algunos sí, círculos de cultivo que aparecieron, se dieron cuenta de que en un mismo, digamos, una misma altura, pareciera que el maíz había implotado, ¿no? Y eso permitía que se doblaba. Incluso oh, wow. mostraban ahí en el, en el documental Documental. cómo, sí, cómo se veía negro, ¿no? Qué raro, pero así abrían una y negro, abrían otra y negro. ¿Quién sabe por Wow. qué? Pues no sé si Y para utilizaban eso otras sí no máquinas hubo para hacerlo. explicación. No hubo explicación porque además se fueron haciendo, como les decía, los círculos de cultivo se fueron haciendo más complejos con el pasar de los meses. Ujú. Y lo que decían era que era casi imposible que un humano o dos humanos pudieran hacer un círculo tan perfecto, ¿no? Porque además tenían ya que ver con cálculo diferencial y con todo Oh, tipo de wow. cuestiones. Sí, era muy, muy raro. Elaborado. Sí. Sí. Mira, aquí dice No, ya había. Ulises, a él sí le tocó ver un avistamiento en Tula. Ah, Tenemos, sí. tenemos A mí aquí un... me gustaría ver alguno, pero nunca he visto nada. Es que no crees, Jaime, es que no crees dentro de ti. Me pasa como el meme cuando ves algo y de repente te pones los lentes y es una mosca ahora. Y bueno, aquí ya dentro de esta serie que desarrollé, que se llama Círculos de Cultivo, ya empezó a haber un cambio de tanto de forma, regresé otra vez el color, me empezó a fascinar el color, me sentía, no sé, como que también ya se me había ido la depresión. Era lo que te iba a decir. La depre post-depre. La depre, ajá. Y como les decía el tema de la vista satelital, ya estaba más, ya era más evidente, ¿no? Ujú. Entonces, después de estos de los círculos de cultivo, hice otro trabajo que se llamaba Diagramas de Cultivo, otra serie que se llamó Diagramas de Cultivo, porque cuando empecé a hacer toda esta investigación me empecé a topar con porque me confundí al principio, empecé a utilizar Google Earth y decía, a ver si encuentro algún círculo de cultivo no identificado, ¿no? Porque todos estos los busqué en la web, los anteriores. Pero luego ya empecé a utilizar Google Earth y lo que hacía era buscar por todos lados y a ver si encontraba algo raro. Pero con lo que me topé fue con esto de que yo ni conocía ni tenía idea. Este sistema de cultivo o este sistema de riego que es circular y eran, ¿no? Mm. O sea, hay cultivos que se riegan, que tienen este eje donde va girando la máquina que hace el riego y gira sobre el eje y va haciendo los círculos perfectos. Entonces, desde un satélite se perciben así y desde Google Earth se percibían así y me empezó a fascinar. Entonces empecé a hacer esta serie de cartografías que Oh, tenían que ver wow. con el cultivo, ¿no? Estas vistas aéreas. Eso era en un principio y no entendía por qué. Chinampas Entonces, modernas. chinampas, pues ni tanto porque no estaban en el agua, o sea, en el desierto es muy raro porque de repente tú estás haciendo, Eh, bueno, estaba haciendo búsquedas y pues, era una parte árida en el desierto y se veía pues estos círculos perfectos. Y digo, pues, claro. cómo puede estar ahí, no? Entonces me Sí. empezó a interesar eso, me comenzó a interesar la traza de los del, de esos pueblos agrícolas. También otra de las cosas que me estaba interesando era
o que notaba era cómo había grandes campos de cultivo y poblados muy pequeñitos, ¿no? Entonces Ujú, era muy raro. Entonces, todo eso tenía que ver con la cartografía y tenía que ver con otra cosa que más adelante diré, pero que todavía no me daba cuenta, no caí en la cuenta de eso y porque me interesaba. Seguí trabajando ujú, con esto, estos son del 2013, pero hace 4 o 5 años comencé a hacer otra serie de piezas, igual con la ujú, misma idea de campos agrícolas, ujú, pero esto tenía que ver más con lo que venía de los círculos de cultivo y con ujú, las vistas aéreas ujú. o vistas satelitales. ¿No? Bueno, estos son los círculos de cultivo. Ah, esta es otra idea Estamos esa musiquita de Jaime Maussan. Tu, tu, tu. Ah, este es otro collage, igual con la idea aquí ya me empezaba como que estaba intentando recuperar eso del papel china que a mí me encantaba, y por aquí le metí papel china a este collage. Hoy en día ya está así, ya es blanco, ya es blanco el papel y el collage se sigue manteniendo, lo necesito restaurar, ¿no? Ujú. Tú ya tenía este acercamiento con el paisaje. Entonces comencé a desarrollar piezas que tenían que ver con el paisaje, pero más bien con esta idea de paisaje que uno tiene, o que al menos yo tenía, y sigo teniendo porque tampoco ha cambiado, que solo veo en revistas, no sé, en pósters, ¿no? Me fascinaba ver en algunas oficinas o en algunos lugares estos paisajes que siempre, o por ejemplo hoy en día las selfies de cuando promocionan lugares turísticos que tú ves un, una montaña y el cielo azul, el mar, no sé, y vas al lugar en vivo y gris, un montón de gente, o nada de lo que se especula, ¿no? Con la imagen es real, ¿no? Entonces, eh, lo que me interesaba como esta idea del paisaje idílico, en lo que fue hacer un poco de tratar de construir la imagen, ¿no? Entonces, fue una instalación que primero hice en el Jardín Borda, Ujú, que fue esta, ujú, y entonces eran un montón de pósters, de estos pósters decorativos que tenían que ver con el paisaje, con distintos paisajes, que no tenía idea de dónde, únicamente fui a una tienda en Ciudad de México, una tienda de pósteres, y dije, me gusta este póster, este y este, y ni me fijé de dónde eran. Lo que me interesaba era eh, hacer este trabajo, ¿no? Porque antes sí, de esto, antes de les pasaré las imágenes, había trabajado en una serie de pinturas y una serie de collages ujú, en los cuales iba reconfigurando la imagen o deconstruyendo la imagen, ¿no? Deconstruyéndola quiero decir a nivel formal. Oye, nada Esta más pieza, como anotación, como abordar cómo es que está hecha para que se entienda cómo sí, funciona. es papel calado, o sea, lo que hacía era trabajar con exacto, la navaja de bisturí, ir quitándole partes a la imagen, ¿no? Y Ujú, quitando estas tiritas. Y quedaba de alguna manera bastante orgánico. Entonces, en esta pieza que fue una instalación, lo que hacía era que los puse sobre un papel albanene y entonces eran como una especie de pendones, ¿no? Que ujú, hacían como una especie de cubo y tenían luz por detrás. Entonces lo que hacía la luz era que velaba la imagen y a menos de que quitara la luz o que bajara la intensidad de la luz, se podía percibir que era, ¿no? Pero si no, ujú, la imagen quedaba un tanto velada, entonces quedaba con una especie de textura que no lograbas ver exactamente qué era, ¿no? Pero luego las presenté en otro lugar y aquí sí alcanzas a ver qué es, ¿no? Entonces eran eh, algunas imágenes en espejo, una especie de composición, eh, pero aquí era más claro, ¿no? ujú, Entonces, presentarla de las dos maneras a mí me gustó. ujú. Aquí yo creo que hubiera trabajado más con las intensidades de la luz, pero bueno, al final quedó bien.
No, pues esto es una Esta locura. fue otra pieza que hice en la Tallera Siqueiros, aquí en Cuernavaca, en una exposición colectiva que hubo, donde participamos muchos artistas de aquí, que se llamaba Después del Edén, y era igual a partir de la idea del póster, lo que se fue trabajar con la imagen, de construir la imagen, eh, y ya, ¿no? Le llamaba paisaje encontrado, ¿no? La idea que tenía era, porque eso lo hice en mi casa, primero te les pasaré la imagen, la pintura estaba cayendo y lo que hice fue trabajar con esa imagen. Entonces, mi idea era, si tú llegas a una casa antigua o una casa que vas a habitar, una casa nueva, y te encuentras con una pintura o un mural, o qué sé yo, ¿no? Como esta idea de que se ha ido perdiendo con el tiempo, se va disolviendo con el tiempo, pero que también va, pues se va volviendo otra pieza, ¿no? Entonces eso me gustaba. Ujú. Eso era un poco el detalle. Esta fue la pieza original que detonó esto, ¿no? Y que posteriormente también detonó esta otra pieza. Dentro de ese periodo estaba regresando otra vez a la pintura, que me gustaba la pintura, me gustaba el color, pero cuando fui estudiante y cuando salí, no, nunca supe cómo hablar de la pintura en los términos que yo quería, ¿no? Por eso tal vez también, además de estar deprimido en aquel entonces, lo que hice fue irme a lo monocromático, ¿no? Que me permitía otras cosas en ese entonces. Pero ya regresando a la pintura, ya, además de la idea del paisaje, tenía más diversidad tanto de materiales como de ideas, ¿no? Entonces aquí me empezaba a interesar una idea en este caso del volcán, aunque puede sonar muy ordinario, pero es muy fascinante. A mí me encanta, estoy leyendo ahora un libro sobre los volcanes, cómo están conformados, y me parece súper, eh, no sé, es una cosa, una locura, ¿no? Porque uno no sabe cómo está compuesto exactamente, ¿no? Y por más que los geólogos están intentando cifrar o tratar de hacer investigaciones para prevenir erupciones, es imposible. Pero entre una de las anécdotas que, digo, no tiene nada que ver con el proyecto, pero que con las que me encontré, es que gracias al Popocatépetl, cuando los españoles estuvieron aquí, era un problema porque traer pólvora desde España, desde Europa, era un lío. Entonces descubrieron que estaba el Popocatépetl, que tenía azufre, y el azufre les permitía hacer la pólvora. Entonces lo que decidieron es enviar a unos exploradores y conseguir el azufre del volcán, ¿no? Entonces el volcán fue parte, fue parte de la conquista. Más allá de ese preámbulo histórico, me interesaba el volcán, o me interesaba la idea de digo, el Paricutín salió, ¿no? Salió de la nada. O sea, no Ujú, existía hace 180 años. Y no existía y salió de la nada y transformó el paisaje, destruyó un pueblo ujú, y se transformó ese entorno, ¿no? ujú. Entonces, esa idea me interesaba, me comenzaba a interesar, o sea, cómo va cambiando el paisaje, pero en este caso de manera natural, ¿no? El hombre no ha intervenido, o bueno, no intervino para que el paisaje en el entorno del Paricutín cambiara, ¿no? Y eso me gustaba, me empezaba a gustar. Bueno, Pues aquí también me es empecé, importante decir que el Paricutín está en Michoacán, que es de donde es tu familia. sí, en Michoacán, ¿no? Ya lo dijiste. Esto sí ya es otra cosa, perdón. Como que me pareció Es que interesante. es que yo doy por hecho que todo el mundo sabe dónde está el Paricutín. Entonces, bueno, Ah, no. si alguien la ve, es que sí tiene razón. Pero bueno, me empezaba a interesar. Y lo que llamaba, esta serie se llamaba Paisaje Devastado. Pues Ujú, aquí ya empezaba a cambiar la misma dinámica de este paisaje idílico y a empezarlo a transformar, ¿no? En este caso es bastante formal. De repente siempre me venía a la cabeza Van Gogh cuando estaba haciendo estas piezas, no sé por qué, es muy obvio, pero, El remolino y el pero atormentado. el remolino y sí. Entonces me empezaba a interesar esta idea de las capas de la tierra,
de cómo se pueden representar, ¿no? De estos paisajes, por ejemplo, en el Cañón del Cobre en Chihuahua o el Gran Cañón en Estados Unidos, ¿no? Todas estas formas que tienen, que les tomó miles de años adquirir, ¿no? Porque no cree que, o sea, uno ni tiene idea, ¿no? Pero llevan miles de años en construirse y estas maravillas me empezaron a fascinar, ¿no? Entonces, Ujú. pues, por ahí empezaba ya una dinámica que me empezó que ahorita les voy a enseñar las otras piezas, para no colgarme más. Sí, nomás Y como bueno, también para mí es interesante cómo es que, o sea, como tus técnicas y tus formas se van entretejiendo y se van transformando cada vez, o sea, como es retomando esta cosa que decíamos al inicio, como la cosa del cuerpo, la cosa física que impacta, como no solo, o sea, el material, sino también la estructura del material, ¿no? Porque con estas devastaciones, o sea, yo me acuerdo de esos dibujos que hacían en que estaban como en caja de luz, que eran súper frágiles, ¿no? Que terminaba como una malla así muy frágil de papel y que había que cuidarlos y como una cosa también que me hacía resonancia un poco como con el paisaje, o sea, bueno, eso es desde mis lecturas, ¿no? Pero ajá, como también lo que decíamos al principio, ¿no? Del papel, o sea, de aventar el papel mojado, o sea, como cómo se delimitaba el dibujo con el alcance de tu cuerpo, como todas esas cosas, pues también tienen que ver con esta especie como sometimiento a los materiales de tu propio cuerpo, sí, ¿no? Ujú, y de las condiciones del material, ¿no? Cómo llevarlo, ujú, no al extremo, pero sí, no sé, llevarlo sí, por otro lado, ¿no? Desde el hecho de perforar el papel, como mencionabas, decolorar, sí, en este caso, transgredir, yo decía que transgredir la imagen o perderle, porque estas pinturas, primero lo que hice fue pintar el paisaje y después transgredirlo, ¿no? Que no está ujú, transgredido totalmente, más bien retrabajarlo, ¿no? sí, Entonces, sí, primero pinto y luego esto lo devasto, ¿no? ujú, ujú, Entonces igual, estas fueron de las primeras que hice y lo que hacía en un inicio era pegar el póster como las primeras piezas de la instalación que les mostré y trabajar después, ¿no? En función de la imagen y del soporte. ujú. Esta era otra, igual, que les digo, de estos paisajes idílicos del, del volcán, la nieve y por el otro lado las rocas, que eso no existe en la realidad, ¿no? Yo nunca he visto un lugar así. De hecho, vas por el Popocatépetl y está árido ahí, no hay nada alrededor. O sea, sí hay vegetación, pero no viste, no o sea, no sé, igual es en otro lugar, ¿no? Donde sí respetan Cuida. la naturaleza, ¿no? Por aquí mismo. Oye, pero y esto es interesante porque el de abajo es Protage del de arriba, ¿cierto? Ajá, yo decía que era como una especie de radiografía del de arriba, ¿no? Ujú, Que es sí. como el frotage, estos primeros frotage que les mostré, Ujú, ¿no? Que al final de cuentas, o me doy cuenta que sigo eh, retomando algunas cosas de las que usé hace 20 años, 15 años, ujú, y las sigo retomando, ¿no? Las sigo teniendo ahí. Entonces ujú, siempre como que están presentes, no se han ido. De repente conecto con ellas, no es que ujú, las pierda, sino conecto de vez en cuando. ujú. Y estos son de los esos paisajes que les digo que estaba reconfigurando y lo que estaba haciendo era reconstruyéndolos. Tenía que ver mucho con diseño, pero a mí me fascinaba hacerlo, ¿no? Porque además, eh, pues no sé por qué me gustaban estos paisajes que les digo que yo no veo en ningún lado. La ficción, Jaime, la ficción. Así la ficción, sí, de Instagram. Sí. De la vida. Y dentro de esta dinámica del paisaje, pues también empecé a hacer como pues, abstracciones de estas otras piezas que eran tejidas, que eran como, sí, tejidas. Eh, yo poner una imagen de la misma idea, o sea, por ejemplo, estas son dos imágenes de molinos, dos imágenes de dos truenos, dos imágenes de dos atardeceres en un lago, y las de los lados sí son más aleatorias, ¿no? De tratar que tienen que ver un poquito más con la idea del diseño, pero velar un poco la idea del paisaje o eliminar toda esta presencia humana, Ujú. pues eso me interesaba.
dentro de esa misma dinámica de esta idea del paisaje idílico eran estas otras opciones que tenía, otras alternativas que fui desarrollando, que era poner una imagen con la otra, ¿no? Entonces, debajo hay una imagen igual calada, con esta Ah, navaja, con el bisturí, y encima está la otra. Entonces, pues se ve ahí como las pinturas, ¿no? Entonces, sí. o sea, en lugar de pintar, lo que hacía era ahora nada más devastar la imagen y con estas ilustraciones, estas fotografías que me encontraba en revistas, ¿no? Que además me iba a las librerías de viejo que andaban por aquí, que existían aquí en Cuernavaca, y buscaba libros que tuvieran que ver con el paisaje, fotografías de paisaje, todo eso. Entonces Oye, pero me ¿no te gustaba pasa hacer. que de pronto sí hay paisajes que son muy surrealistas y que vas en el coche que es una nube rosa, roja, morada y dices, no manches, si intentara pintar esto sería imposible? Ajá. Sí, no, es que no te escuché, se A cortó un ver, poco. ¿aquí me escuchas? Sí, O sea, como que yo te escucho decir como estos paisajes que yo nunca he visto, pero luego yo, por ejemplo, voy en el coche y veo como estas nubes así rojas, rosas, moradas, naranjas, y digo, es que si yo intentara pintar esto que veo, obvio nunca me quedaría ni remotamente parecido. lo O sea, intenté como una vez, que, sí, exacto, lo intenté una vez y sí, no, no. no pasó. Pero un poco es como esa cosa, ¿no? Como que te pasa que ves una imagen así que dices, esto es ficción, como no Sí. puede, o sea, no puede ser real, que, o sea, que sí es real, pues, pero Pero entre que está en un imaginario y en otro, pues, o sea, quiere decir que es ajeno al nuestro, pues, ¿no? sí, no, y de repente también cuando estaba haciendo esta serie de ficción astronómica, de los Ujú. diagramas de astronomía, me acordaba que hacía muchos años había visto una película que se llamó Baraka. Está muy bonita y también unos paisajes súper, súper padres, ¿no? Ahí en la película, unos visuales bien chidos. Y de, me, no sé, como que me llegó tanto esa película que durante mucho tiempo tuve sueños como entre constelaciones, entre desérticos y muy raro, no sé por qué. Siempre, cuando estaba trabajando en esa serie siempre me venía a la cabeza esos paisajes del espacio, ¿no? Paisajes cósmicos. Pero bueno, Ya lo anoté aquí en tus referencias. ajá, Baraka con B y K. Listo. Y dentro de esta idea del paisaje también empecé a hacer esta, igual que les digo, que de repente tiene que ver con el diseño, pero me interesaba el horizonte. Entonces empecé a buscar imágenes que tuvieran, que fueran muy similares para construir esta especie eh, de cuadrado a partir de los círculos, ¿no? Pero que era el horizonte. Ujú. Es una serie de varios collages, en realidad eran muy sencillos. La dinámica estaba en buscar las imágenes que macharan o eh, que tuvieran cierta correspondencia, ¿no? Que fueran de noche, que fueran desierto, que fueran, no sé, En tonos también, ¿no? en tonos también. Ujú. Ay, esto me encanta. Y ya para cerrar, Con broche de oro. como broche de oro, sí, de esta, creo que de esta, bueno, esta porque tenía estas piezas, ¿no? Sí. Entonces, esta es una carpeta que hice a partir del 2011 al 2018. Estas son después de esta idea del paisaje, de la idea de la intervención ¿no? Con este paisaje idílico y esto que me interesaba, de qué manera podía sublimar la imagen del humano dentro de estos paisajes, que en algunos casos tenía por allí algunos trabajos, algunos collages. Me empezó a interesar la idea de la minería, ¿no? Porque justo haciendo estas búsquedas de satelitales, cuando estaba trabajando los diagramas de cultivo, me topé con estos huecos en la tierra, que en un principio yo no sabía qué eran, y luego ya pues, chequé y vi, y eran minas a cielo abierto, que yo no sabía que existían en ese entonces.
o sea, sí sabía, pero no sabía cuál era la magnitud. Entonces me empezó a interesar más, comencé a trabajar en esa idea y pues ya fue culminando con aspectos de la geología y la idea sobre todo del antropoceno, ¿no? El antropoceno refiere a esta nueva era geológica donde el humano ya tiene, eh, ¿cómo se llama? Ya tiene cierta intervención, ¿no? Y que muchos plantean ciertas épocas, pero la que más se acerca es eh, épocas del inicio, pero la que más se acerca es a partir de las detonaciones de la bomba atómica, ¿no? Como saben, cuando hacen la primera prueba de la bomba atómica, se llamó Trinity, creo que sí, Trinity, sí, Trinity, creo que sí, no estoy muy seguro ahora. Ujú. Subió, o sea, sí, fue la explosión, subieron todos los materiales, se creó una nueva estructura que se llama Trinitita, es una nueva, no es elemento, pero es una piedra, y pues Ujú. muchos aseguran o hay teorías que dicen que la luna está compuesta de este mismo material, ¿no? Y la luna está formada a partir o se formó a partir de una explosión parecida a una explosión atómica. Suben todos estos elementos y luego cae todo este carbono y lo que hace es que las plantas, los animales, los humanos, eh, lo recibimos, ¿no? Entonces comemos de las plantas que fueron, de alguna manera, que tuvieron contacto, todo el ecosistema estuvo expuesto a esto, ¿no? Nos fueron muchos años de pruebas nucleares, además de las bombas en China, en Japón, perdón. Este, entonces eso tiene que ver, entonces lo plantean como el inicio de la era del antropoceno, ¿no? Que esta era geológica y donde nosotros estamos interviniendo, nosotros estamos afectando los ciclos de la Tierra, que tiene que ver también con el cambio climático, y y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, para mí pues me empezó a interesar esta idea de qué manera nosotros estamos afectando los procesos de la Tierra, ¿no? Entonces, por eso les comentaba hace un rato que no sabía por qué exactamente me interesaba este tema de la agricultura y posteriormente descubrí que también todos estos procesos voraces de la industria agrícola, por ejemplo, que lo que hacen es, si antes había una o dos cosechas por año, hoy en día se aventan no sé cuántos, ¿no? Entonces lo que hacen es acabar con todos los minerales de la tierra y los lugares o los espacios quedan infértiles, ¿no? Entonces ya no se puede cultivar. Estamos acelerando todo eso. La minería también tiene que ver eh, con eso, ¿no? De qué manera estamos. Una que es que afectan eh, todo el proceso de los minerales que les comentaba, pero además contaminan no sé cuántos, 30 kilómetros a la redonda, me parece, y luego lo que hacen es expulsan a los poblados a los poblados aledaños, ¿no? Como llaman en algunos lugares, los pueblos, ¿cómo les llaman? Pueblos ancestrales, mm, perdón, se me fue el nombre. Los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios, sí, gracias, Ulises. Eso. Entonces, hay un montón de problemáticas que involucran la idea de la minería. Entonces, si antes lo que hacía la minería era generar o crear ciudades, por ejemplo, tenemos ejemplos como Zacatecas, Tasco, en Hidalgo también. Hay muchos poblados que se crearon a partir de la minería. Hoy en día lo que hace la minería es expulsarlos, ¿no? Entonces, eso es una industria voraz también, ¿no? Entonces, todo esto está afectando el paisaje, está afectando las zonas aledañas y es una cosa bastante dramática, ¿no? Que el gobierno no hace nada, ¿no? Entonces, por un lado, las imágenes pueden ser muy bonitas, muy bellas, ¿no? Porque me interesaba como representar esta idea de las capas de la tierra, estos hoyos que generan estas mineras,
pero también hay otra parte oscura que es esto que les estoy comentando, y luego también las mineras se apoyan mucho en los grupos delictivos, en grupos de narcotráfico o en grupos de sicarios. Lo que hacen es amedrentar a los pobladores cuando están quejando, y ha habido muchos asesinatos de activistas, ¿no? Por los derechos de la tierra, ¿no? Estos son otros los temas. Otro de los temas es el agua, ¿no? Se pelean por el agua, pues esto requiere un montón de agua. Entonces, les digo, es una cosa bastante compleja. Y bueno, dentro de eso me interesan todas hacer como esta especie de retrato de las mineras o de los boquetes que han quedado en México. Algunos que tienen una teoría o una idea de que después de que terminen de excavar el subsuelo van a recubrir de nueva cuenta los huecos que dejan y se volverá a recuperar el espacio, pero eso no es cierto, ¿no? ¿Eso Tomará ha muchos años pasado? para... Yo creo que no. Hay muchas, como esta de la mina del Peñasquito, la mina sigue ahí y lleva años, ¿no? Entonces, Hablando de ficciones. es un tema complejo, ¿no? Entonces, Sí. dentro de eso, lo que me interesa más que nada es esto, ¿no? Digo, tiene todas estas tendencias, pero me interesa la idea del antropoceno, ¿no? Aunque no son muy evidentes las imágenes, uno no podría saber si no tiene el nombre o si no lee el título de la pieza, el que hace referencia a la mina, pues no sé, no sé si se entienda, pero bueno, pues por eso aquí lo estoy explicando. Esta es una intervención también, hablando de lo que les decía del paisaje satelital y de la agricultura, ¿no? De todas estas zonas agrícolas. Y esto fue en el Museo Carrillo Gil, entonces una intervención a partir de una zona agrícola, ¿no? Entonces este punto en medio que se ve es el poblado y todo lo demás es un área de cultivo, ¿no? Un pueblo que se dedica a la agricultura y esto es en el norte. Es entre los límites de Zacatecas y Durango, me parece. No recuerdo exactamente. Y la exposición iba acompañada de esta serie de piezas que eran sublimaciones sobre aluminio y se llama la pieza cartografía agrícola, ¿no? Entonces, una cartografía que hice de muchos lugares del país que tienen todas estas zonas agrícolas, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, en algunos casos se ve que hay un poblado y está rodeado a su alrededor, son zonas agrícolas, ¿no? Esta es otra, igual tiene que ver con, con la agricultura, pero este fue otro proyecto. Es un paisaje satelital también de una zona agrícola. Estas son otras pinturas. Mm. Pero bueno, ya voy a apurarme para presentarles esto. Estos son de los trabajos últimos que tienen que ver también con la minería y con la idea del antropoceno, ¿no? Entonces aquí, esto se llama quema agrícola y habla un poco también de estos procesos de la tierra o de procesos naturales. Hay una dinámica que hacen en algunos lugares que es quemar la tierra para limpiar el terreno y poder cultivar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, esta pieza o esta serie alude a esa dinámica. Se llama quema agrícola y tiene estas sublimaciones de zonas agrícolas, ¿sí? Sobre una madera quemada. Y esta pieza se llama espectro de terreno quemado y alude también a esta dinámica que les comento de las zonas agrícolas o los lugares donde queman estos. No sé si alguna vez lo han visto, ¿no? Es impresionante. Entonces, eh, le- le- me interesaba esto también porque en algún punto se ha descuidado eh, la zona o el espectro que queman y esto ha generado incendios forestales, ¿no? En muchas ocasiones pasa eso. Y es otra pieza, igual espectro de terreno quemado. Y luego esta pieza se llama El peso de una mina, tiene que ver igual, como que les digo, este doble discurso de las mineras.
¿sí? Por un lado cuidan el ecosistema y dan trabajo a los pobladores, pero por otro lado no es cierto, son voraces, ¿no? Acaban con todo alrededor en función del dinero. O sea, y que el dinero pues ni es de la gente que realmente No, o sea, no es muy trabaja ni curioso lo porque habita ni nada. Ujú. es muy curioso porque en la época de la colonia quien se llevaba el oro eran los españoles, y ahora en su Ujú, mayoría son las mineras canadienses, ¿no? Entonces, ujú. muy poco lo que le queda para México. Entonces son unas estas piezas se llaman topografía minera y son una especie de esculturas, maquetas de minas a cielo abierto. Esta es otra, otra pintura, es la mina La Colorada, está en el norte, un boceto previo, otro boceto, otro boceto, el diseño de una mina. Es que ya se va a terminar el tiempo. Y esta se llama, esta fue una intervención que hice en la Galería Victoria, en el Centro Modelín Salazar, aquí en Cuernavaca, y la intervención se llama Agroecosistema 1, ¿no? Entonces, tiene este título porque dentro de estas zonas agrícolas tienen su propio ecosistema, ¿no? Tienen propios insectos y propios animales, roedores que habitan esa zona, que sin esa zona yo creo que no subsistirían, ¿no? Pues tiene esto porque la riegan, tienen regado artificial. Entonces, pues se llama agroecosistema, ¿no? Es un pequeño o un microecosistema dentro de estas zonas, ¿no? Que no es el mismo fuera de ese lugar, ¿no? Cambia totalmente. Termina en escala, en Guerrero, hasta ya la pasé. Nos estás multiplicando la hora. Perdón. No, no es cierto. Y bueno, dentro de esta dinámica que les he comentado del color, eh, del, del formato, lo que me ha interesado es diversificar los formatos y sí moverme, ¿no? En algún punto ya también se vuelve un poco más escultórico sin llegar a ser escultura, pero sí tener más una idea de tridimensión, ¿no? Y estas piezas se van acercando a eso. Entonces, son a partir de diseños de mina, no, a partir de mina, perdón, y los colores representan los niveles de excavación de las minas, ¿no? Yo me acuerdo que tú una vez me contaste de un dato curioso que te habías encontrado en un libro que tenía que ver con la cantidad de plata o oro, no me acuerdo muy bien, que se habían llevado los españoles y que alcanzaba para construir un puente de México a España, Sí, una cosa así. ¿Te acuerdas de sí, eso? sí, no, exacto, no me acuerdo exactamente de la medida, pero con todo la plata que se extrajo de México durante la época de la colonia, se podría construir un puente desde, digamos, desde Mérida, desde el sur, Ujú. hasta España, de 9 centímetros, un puente. O sea, cuando lo piensas, o sea, piensas no sé, el Sí, mapa en tu cabeza y es insignificante, pero es impresionante. O sea, es increíble y hasta las fechas el país sigue dando plata, ¿no? sí. Es Sí, muy raro. Y pensar que hay un otro, vuelo dura 10 horas. sí, hay Pues, otro dato que no lo tengo claro exactamente ahora, pero durante la época de la colonia se extrajo mucho oro también. Hoy en día se ha extraído no me acuerdo si era 9 o 10 veces más ujú. oro del que se extrajo durante la época de la colonia. Entonces es impresionante esos datos. Pero, bueno, dentro de la exposición esta que les comentaba que tuve en la Galería Victoria, estaba esta otra pieza, ¿no? Que es a partir de la mina de Cananea en Sonora, y un poco la forma, el espectro que tiene la mina, ¿no? Y esta está hecha con acrílico neón. Y esto es igual a partir de la mina de Cananea, la pieza se llama el vórtice de Cananea y alude un poco a la idea del espiral que tiene
la mina en Sonora, ¿no? Por eso les decía que pues, los temas como que luego me doy cuenta que los sigo, que sigo aludiendo a ellos o siguen viniendo a mi proceso creativo, ¿no? Que esto ya lo había trabajado antes con estas piezas en blanco y negro de Turbulencia. Y ya para finalizar rápidamente lo muestro como lo último. Esto no lo he presentado en ninguna exposición. Bueno, está así en Salón ACME, tuvo, y la pieza se llama El Cinturón de Oro. En Guerrero hay un área que se llama el Cinturón de Oro, y es un área muy grande con reservas de oro de no sé exactamente cuánto o para cuántos años, y hay 4 mineras explotando toda esa área ahí, ¿no? Por ahí pasé una pintura que se llama Mezcala, y por Mezcala y los aledaños están teniendo problemas con las mineras, ¿no? Por el tema del agua. Entonces, no pueden entrar reporteros, está muy restringido el acceso y hay muchos problemas de narcotráfico en Guerrero que están involucrados con las mineras también, ¿no? Entonces, esta pieza alude no a tal la problemática, pero sí a la zona esta de Guerrero, ¿no? Que tiene una de las reservas más grandes de oro, ¿no? Esta es otra pieza que se llama Espectro Minero y es igual a partir de la idea de los niveles, ¿no? Porque tiene que ver con la geología que me interesa, del manto terrestre y todas estas capas que se van construyendo. No sé si han visto estas ilustraciones de las eras geológicas y siempre es una espiral, ¿no? Por eso también me gusta y alude mucho a esto. Esta pieza que también me gusta y a Minerva le encanta. Para que sepan, esto se lo había pedido y me la había regalado y luego la vendió. Que quede aquí testigo. Y bueno, esto que les decía de que ya se volviendo escultórico, aquí igual, ¿no? Ya como me interesaba salir de la pintura y llevarlo a otro lugar. Digo, sigo regresando a la pintura porque me está haciendo otras piezas eh, pictóricas, pero esto también me da un respiro, me da un aire para repensar las cosas y hablar de esto que les comento de tiempos geológicos y que tiene que ver con la época del antropoceno. Este es el diseño de una mina, que por ahí si ustedes buscan hay un montón de imágenes en internet, y es a partir de esta idea de cómo se diseña una mina, ¿no? Los niveles que va a tener, el ancho, la capacidad y el terreno, porque antes de explotar una zona hay un montón de investigaciones. Oye, Jaime, ¿y A está, partir o sea, el ambiente en esos espacios debe ser tan, pues sí, tan conflictivo que no debes poder acceder a esos espacios, ¿cierto? O sea, como de hacer una sobre todo, visita. ajá, sobre todo en Guerrero es muy complicado. No sé, o sea, yo intenté tengo un amigo que está trabajando con esa temática, Ujú. a Federico, que tú lo conoces, Sí. y él ha hecho algunos reportajes, ha hablado del tema, y le dije que si había la posibilidad de ir a la mina, mejor ni te Ujú, acerques, o sea, ni vayas, o sea, es imposible, o sea, si entras no sales. No sé ujú, qué tan cierto sea, pero es una zona de conflicto que no es claro. fácil. Sí, no, De hecho, hay ni una para película, intentarlo, no sé si la pues. han visto, ¿ah? Hay una Sí. película que salió hace 1 o 2 años que se llama La Noche de Fuego y habla de esa problemática, y dentro de la película hay como 2 o 3 escenas de explosiones en Guerrero, ¿no? Porque se lleva, es en Guerrero, o está contextualizado en Guerrero, ¿no? Las dinámicas del narcotráfico, las dinámicas que viven las familias, por un lado con las mineras, por el otro con los grupos de narcotráfico. Entonces, no sé, muy dura la película. Ya lo Y noté igual como otra referencia. pintura, aunque otra pintura, otra más. Sí, se va a acabar el tiempo. No corras, no corras.
No, no corro, pero bueno, también me quiero. Ya me quiero ir. Y bueno, estos son, se llama quema agrícola y estos son ensambles a partir de estos retazos que tengo de pruebas que hice y lo que hago es tratar de generar otras piezas, ¿no? Tratar y de romper un poco con la dinámica del cuadrado, del soporte tradicional, aunque al final, por un tema de presentación, las pongo en una casa. Y estos son algunos dibujos relacionados a la edad del tiempo geológico, ¿no? Son sobre papel de algodón y miden 50 por 60. Entonces son las capas de la Tierra, ¿no? Y aluden un poco al hueco de la misma. Y esta otra, bueno, tiene el título de tiempos geológicos. Entonces, como Ay, todo esto lo no. que he hecho durante el 2020, 21 y parte no, 21, 22 y parte del 23, me comí un año. Y bueno, pues Qué pandemia. ya sé. Y pues de mi parte sería todo lo que tengo que presentarles. Digo, tengo otras piezas que no incluí aquí, pero pues ya era demasiado. Entonces, creo que con esto es suficiente pues para dar a Sí. conocer un poco de lo que he hecho a lo largo de 20 años aproximadamente, ¿no? Con altibajos, no sé, pero siempre ahí insistiendo. Oye, Jaime, Entonces, pues vamos a ajá, invitar a los asistentes a que abran sus micrófonos y ok, que yo que ya me apañé gran parte de esta conversación, pues más bien sean ellos los que nos cuenten. pregunten. Sí, exacto, como abrimos el micrófono a preguntas y también prendan sus cámaras para verlos, saludarnos. Ok, Este, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos, a ti, Jaime, por la generosidad de estar aquí con nosotros y compartir tu trabajo con tanta paciencia. Este, y pues claro, de una manera tan rica. eh, entonces eso, pues nos encantará escuchar. No, así como maestra de primaria voy a empezar a decir nombres. Ay. A ver, Carlos, tú que estás ahí. A ver, ahí sí contestó Carlos. ok, bueno, no sé si tengan preguntas o algo que decir. Bueno, yo ahorita el trabajo que estaba viendo me va interesante, ¿no? También, o sea, cómo algo tan simple puede a veces abarcar una empresa tan grande como tus primeras intervenciones que hacías con el grafito, ¿no? En pared. Ajá, Eh, Se me hacen como muy atractivas y creo que eh, muchas veces un trabajo así puede solucionar como un conflicto, ¿no? Tan grande que puedes tener ya sea en el desarrollo pues, del trabajo y a veces hasta en el conceptual, ¿no? Creo que se me hace muy chido ese trabajo. Y ahorita con las últimas que estaba viendo, ya con el trabajo que estaba más relacionado como con la topografía y con la geología, para mí es muy atractivo porque justo yo estoy como en el desarrollo de piezas que hablan como de lo mismo, solamente que yo hablo como de una zona específica. Y bueno, en tu caso, tú nos habías dicho que pues estas piezas básicamente las habías hecho como con imágenes satelitales, ¿no? Haciendo como ese estudio. sí, Y bueno, te iba a preguntar, o sea, em, yo por ejemplo, en este trabajo que estoy haciendo, para mí es como vital como hacer una investigación de campo, totalmente. Eh, para mí, yo creo que la investigación de campo, aparte de familiarizarte con el espacio, yo creo que te ayuda a encontrar como muchos detalles que a veces no tomas en cuenta, ¿no? Porque si bien una vista satelital te puede ayudar a tener percepción del tamaño, yo creo que muchas veces
tenerlo de frente te ayuda como a tener una familiaridad, ¿no? Así de primera mano. Entonces te quiero preguntar, por ejemplo, en estos trabajos que he hecho de las minas, si a futuro no te gustaría como entrar, ¿no? En ellas. Sí, claro. O sea, por eso mencionaba ahorita que hice el intento de ir a Guerrero. O sea, no sé, Ujú. o sea, sentir que, no sé, igual es una locura, pero sentir que se siente estar dentro de un hoyo de esos, de esa magnitud, ¿no? O sea, porque no lo he comentado, pero bueno, lo comenté al principio. O sea, yo crecí en un lugar que por un lado estaba el Tiradero de Santa Fe y por el otro lado estaba las mineras, ¿no? En este caso eran mineras de materiales de construcción, arena, grava, piedra. Entonces me tocó ver de niño y jugar en algunas máquinas digo jugar porque pues, no, no teníamos restricciones en entrar a la máquina y meterte a una planadora, por ejemplo. Y me acuerdo que digo, esto es anecdótico, pero a lo que voy es de que podíamos internarnos, podíamos sentir el lugar. Yo no tenía la conciencia de qué estaba pasando ahí, ¿no? No era consciente, era un niño, de que estaban destruyendo un paisaje, de que estaban alterando un espacio y de que estaban acabando con un bosque en Santa Fe, ¿no? Porque por un lado está el basurero y por el otro estaban las mineras, y que no solo era una, eran varias. Y sí me tocó ir jugábamos en estos, son los niveles, que no era tan grande, pero nos tocaba ir a jugar en esos parques, ¿no? Entonces descolgarnos por una, por una ladera llena de tierra, llena de grava, ¿no? Y jugarnos, o sea, nadábamos en un charco yo digo charco de agua porque pues, había agua en el fondo, en el centro, y una agua chocolatosa, ¿no? Y no sabíamos qué contenía, pero nosotros nos metíamos. Para nosotros era una laguna, ¿no? Era horrible. Pero sí me gustaría ir, o sea, me gustaría estar dentro de una mina de este calibre, ¿no? Bastante impresionante, digo, debe ser impresionante estar dentro de una, pero sí hay muchas restricciones, no puedes ir, ¿no? Entonces, digo, son procesos de trabajo totalmente distintos. Y bueno, para mí me ha funcionado bien hacerlo de esta manera y pues sí, hice el intento y no se pudo, me recomendaron no ir, ¿no? En este caso era Guerrero, que es la más cercana, y es complejo, entonces complejo por tema de seguridad, pero pues sí, o sea, sí me encantaría ir ahí, ¿no? Entonces, Oye, Jaime, ¿y esa mina de Santa Fe, o sea, qué pasó después con esa mina, tú sabes? ¿Regresaste? Pues no, ahora, pues bueno, pues ahora Santa Fe, ¿no? ¿Estás hablando como de la Ciudad de México? ¿Sí es la misma? sí, Ujú. Santa Fe, Pues sí es Sí. ahorita el complejo, ¿no? Bueno, sí, ahora ya está, ujú, todo lo sí, del sí, eh, centros comerciales, edificios, este parque que se hizo, ¿no? Así como la súper enorme. mexicana, sí, la mexicana y era una mina, también era una minera. El parque ahí estaba la Ah, minera. Si ustedes van en el centro, en el centro comercial, hay una parte donde están haciendo ahora una de la estación del tren de México Toluca. Hay una parte donde está el Parque La Mexicana, a ver, no estoy seguro, esto de la parte de atrás, había otras mineras ahí, ¿no? Entonces, donde estaba la mina exactamente donde nosotros vivíamos, ahora está el Hotel Sheraton. oh, Ahí el wow. Hotel Sheraton. Ustedes si van a subir y o sea, lo que suben, porque está el Hotel Sheraton, digamos, como en la carretera y el Hotel Sheraton está enclavado aquí, hay un hueco aquí y hay edificios corporativos en la parte de abajo, por arriba sube la carretera. Entonces, eso era la mina donde yo crecí, ¿no? Digo, crecí hasta Wow. los 12 años. Ajá. Entonces, No, bueno, pues sí, te Ulises, acuerdas. respondiendo, regresando a la pregunta, estuve en una mina de niño, eh, me quedan los recuerdos, pero sí me gustaría estar dentro de una mina hoy en día, ¿no? Sobre todo estas minas impresionantes, pero es muy complejo, es muy difícil poder internarse, además no está permitido. Ujú. Sí, claro, claro, está como complicado, porque igual para las fotos que he tomado y esto de adentrarme, pues igual así como por la parte ilegal, ¿no? Así como metiéndome por acá
atrás de la barra y así, ¿no? Entonces, pero igual, bueno, no sé en qué parte de México, por ejemplo, no sé si existe algún tipo como de mina, o sea, que ya haya sido trabajada, o sea, que ya está ahí totalmente quieta, Sí, en Zacatecas hay una que está abandonada. porque pues igual podría servirte, ¿no? Así como Sí, a primera instancia, ¿no? sí, sí, aunque yo te digo, me voy moviendo un poco ya como de la idea de la mina y sí, más bien al tema del antropoceno y del tiempo geológico, ¿no? Eh, Estoy interesado ahora en conocer todos estos espacios por ejemplo, en Bilbao hay un lugar, Bilbao fue una ciudad industrial y hoy en día ya dejó de serlo, ¿no? Y le han inyectado mucho dinero y han tratado de recuperar la ciudad. Y hay como ya llegando no sé si está ya sea en el mar o en la parte del río, no sé exactamente en dónde, pero hay sedimentos que tienen rocas y residuos de los 50 años que pasaron de la actividad industrial que hubo en ese lugar, ¿no? Que hubo en la ciudad. Pues hay piedras totalmente distintas a piedras que llevan, no sé, que son de manera natural, ¿no? Y eso es lo que se le llama tecnofósiles, ¿no? Pero tecnofósil puede ser cualquier cosa, es cualquier cosa que el humano produzca. Pero eso sí me interesa, ¿no? De cómo se incrustan en la tierra, cómo se incrustan en las capas de la tierra, ¿no? Y bueno, eso. ¿Cómo Ah, va? sí, sí, pues gracias Jaime por la presentación, está muy chida, el trabajo igual. Sí, Gracias. ojalá que a ver pronto acá, si tienes acá en Ciudad de México, pues igual, alguna presentación, pues igual por ahí la vaya a ver. Ah, pues sí, estaría. Ahí te avisaré. Digo, a través de Mila seguramente. Sí, lo tocamos. Sí. Muchas gracias por la plática del comité. Gracias, Jaime, está padre. Además hay Ah, chamba que no conocía y otra chamba que había visto ya después de que ya no andaba en Cuerna, como de Carrillo Gil, me parece que vi algunas como de aluminio y eso, y está padre ajá. ver toda la línea que ha seguido. Interesante y está súper chido la chamba. Gracias. ¿Alguien más? Ujú. Vamos a motivarlos, Jaime, vamos a motivarlos. Oye, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, muy bien. Si quieren, aquí le